Buenos días tengan todos ustedes, hermanos de Costa Rica. Mi nombre es Enrique Crespo y para mí es un placer y un privilegio estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo estoy sirviendo actualmente o ahorita, como dicen en Costa Rica, tengo entendido. Estoy sirviendo como pastor de misiones en la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo, República Dominicana. Y ellos también quieren mandarle un saludo afectuoso a todos y cada uno de ustedes. Gracias, mis hermanos, por darnos el privilegio de estar acá compartiendo en esta conferencia de misiones. Y para nosotros pues va a ser un gran gozo ver todos juntos las cosas que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Como sé que el tiempo es corto, vamos a tratar de ir entrando en materia lo antes posible. En el día de hoy lo que vamos a estar tratando es sobre el título que le hemos puesto a este mensaje, es la tarea por concluir. La tarea por concluir. Y vamos a estar basándonos en el texto del capítulo 24 del Evangelio de Mateo, específicamente el versículo 14. Voy a estar utilizando la Biblia NTV, la Nueva Traducción Viviente, simple y llanamente para tratar de cambiar un poco el lenguaje al cual muchos estamos acostumbrados y traer un poco de frescor a la prédica y a lo que vamos a leer y quizás un mejor entendimiento. Simplemente porque lo vamos a estar viendo con diferentes palabras, no porque las otras traducciones sean malas. En Mateo capítulo 24 nosotros tenemos algo interesante. Comienza el capítulo hablándonos de que cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Después, en el versículo 3, el Señor Jesucristo, reunido con los apóstoles y con sus discípulos, los discípulos le preguntan: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Algo que todavía muchas personas se siguen preguntando. Ahora mismo, en los tiempos de COVID, en los tiempos de tantas cosas que están sucediendo en el mundo, la gente se pregunta: ¿estaremos viviendo en el fin del mundo? ¿Estará cerca la venida del Señor? Desde aquella época está esa inquietud. Y ahí le están preguntando a aquel que le podía dar una respuesta. Dice: ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y a partir del versículo 6, del artículo 4, pero a partir del 6 más específicamente, el Señor comienza a decirle una serie de cosas que van a acontecer. Les habla de guerras, amenazas de guerra, pánico, hambres, terremotos, que va a haber, que nos van a arrestar, versículo 9, que nos van a perseguir, que nos van a matar, nos van a odiar. Muchos de los que se llaman ser discípulos se van a apartar, se van a traicionar unos con otros, va a haber odio, van a surgir falsos profetas engañando a mucha gente, va a abundar el pecado y el amor de muchos se enfriará. Muy parecido a lo que estamos viviendo en estos días. Dice en el versículo 14: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. La verdad es que no sabemos exactamente el día, la hora en que el Señor va a venir. De hecho, la venida del Señor es inminente, mas no inmediata. Inminente porque puede suceder en cualquier momento, pero no es inmediata en el sentido que va a acontecer en los próximos 5 minutos o que tenemos una fecha exacta para que eso ocurra. Hay un ángel en Apocalipsis incluso que va a completar esta tarea, y eso nos debe de llenar de cierta satisfacción. Si ese ángel lo sueltan o sale de aquí a 15 minutos, pues se mantiene intacto este concepto de que la venida de Cristo es inminente en cualquier momento. Sin embargo, aquí hay una labor que hay que hacer antes de que venga, de que ocurra la segunda venida de Cristo. Dice que se predicará, se anunciará, como si fuera un heraldo anunciando, dando un aviso. Va a anunciar algo, la buena noticia, el evangelio de Cristo acerca del reino. Hay un reino que va a ser establecido aquí en este mundo. Ahora mismo no parece que Dios está reinando, pero Dios sigue reinando.
Pero en el día de mañana, cuando se instaure su reino de manera visible en este mundo, entonces todo ojo le verá y se verá que Dios habita en medio nuestro y hay un reinado visible entonces. Dice, esa buena nueva de que eso va a acontecer tiene que ser proclamada en todo el mundo, de manera que todas las naciones, y el término nación aquí significa etnia. Cuando hablamos de etnia, por ejemplo, para poner algunas ilustraciones, en México es un país, pero hay más de 300 etnias o alrededor de 300 etnias, grupos con lenguajes diferentes. Eso es lo que es una nación. En Colombia es un solo país, Colombia, un solo territorio. Sin embargo, hay alrededor de 100 etnias. Algunos dicen 90, 100. Redondeamos. Usted redondea hacia arriba o hacia abajo, como usted prefiere. Perú, un solo país, más de 70 etnias. Grupos con un lenguaje específico, grupos con una tradición específica, con una cultura específica, diferente a los demás. Entonces, a todos estos grupos lingüísticos y culturales se les debe de predicar el evangelio. Ellos lo van a escuchar y entonces vendrá el fin. Parecería, esa es la imagen que nos presenta este texto, como que la segunda venida de Cristo está atada, amarrada, relacionada de alguna manera a que se concluya esta tarea, a que esa labor sea satisfecha. Y esa tarea nos la han encomendado a nosotros, aunque ya citamos al ángel de Apocalipsis, que aparentemente es el que la va a concluir. Sin embargo, eso no excluye nuestra responsabilidad. Nosotros debemos de concluir esta tarea. Es a nosotros a quienes se nos la ha dado. Y nosotros vamos a ver entonces cómo hacerla, porque es una tarea importante. Yo no sé si eso es suficiente incentivo, pero hermano, aquellos que han trabajado en el área de ventas o en alguna empresa, hay veces que le ponen una cuota y si alcanzas esa cuota, tú recibes algún tipo de beneficio. Pues bien, aquí nosotros tenemos como si fuera una cuota, entre comillas, que tenemos que alcanzar. Tenemos que lograr cumplir con una meta. Y cuando logremos esa meta, el reino de Jesucristo será establecido en la tierra. Un incentivo poderoso. Ahora, ¿en qué consiste esa tarea? Y eso es lo que nosotros queremos hablar el resto del tiempo que nos queda. Muchas veces se habla en sentido general de la gran comisión. Y para la gran comisión, por lo regular, uno va a Mateo 28 a partir del versículo 16. Nosotros queremos ver las grandes comisiones, si se quiere. Vamos a ver en los evangelios qué es lo que significa la gran comisión, las diferentes variables que hay para que nos pueda ilustrar en qué es que nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo en estos momentos de tanto caos y confusión en el mundo. ¿Cuál es la tarea a la que nosotros debemos como cristianos darle prioridad? Dice, todos estos textos, dicho sea de paso, están en unos contextos donde los apóstoles y los discípulos tienen temor, tienen dudas, se sienten insatisfechos, en el sentido que están confusos. Señor muere, resucita, ellos esperaban una cosa, en fin, es un ambiente confuso, lleno de dudas, de temor. Ellos son personas débiles y en ese contexto es que cada uno de los pasajes que vamos a ver fue dado. Mateo 28 nos dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Señor demarca todo lo que va a decir de ahí en adelante, lo marca con su señorío. Yo soy el Señor de todo esto, por lo tanto, ustedes van a ir en mi autoridad. Como eso es así, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Otra vez la misma palabra. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Primera parte, la soberanía de Dios. Él como Rey soberano nos manda a todos sus discípulos a que salgamos a hacer una labor. Él como Señor soberano que nos ha dado este mandamiento,
Esa es la razón que de causa-consecuencia que ustedes ven aquí con ese por lo tanto. Nos da 4 expresiones verbales. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enseñen. De esas 4 expresiones verbales, una sola es imperativo. En español aparecen 4 imperativos, pero en el lenguaje original solamente aparece un imperativo y 3 participios. ¿Qué significa esto? Bueno, la expresión principal aquí entonces, como es el imperativo, es hagan discípulos, que es solamente una palabra en el original. Nosotros tenemos que hacer principalmente, fundamentalmente, discípulos del Señor Jesucristo, seguidores, alumnos, personas que se sientan identificados con sus enseñanzas, personas que imiten a su maestro, personas que obedezcan lo que él ha dicho. Esa es nuestra función principal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí vienen los 3 participios. Los participios nos indican en qué forma se ejecuta o se hace la acción principal. En este caso es yendo, bautizándolos y enseñándolos. Ahora, ¿qué vamos a enseñar? Bueno, nos dice que vamos a enseñarles a obedecer. Ahí nos está diciendo también que le vamos a enseñar. Noten que no es un mandamiento solamente a enseñarles aspectos teóricos. Obviamente, para yo poner en práctica algo, tengo que conocerlo, tengo que saber la parte teórica. Pero aquí lo fundamental no es la teoría, sino la práctica. Enseñándoles a obedecer, no de una manera parcial, sino todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Se nos promete también la compañía de Jesucristo para esta labor. Eso es lo que nos presenta Mateo. Marcos nos presenta otra faceta. Marcos nos dice lo siguiente. Marcos capítulo 16, versículo 7, dice: vayan y cuénteles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. En el versículo 15, que ya sea que usted crea en el final corto o largo del Evangelio de Marcos, no quiero entrar en eso por falta de tiempo, pero usted le puede preguntar a sus pastores. Pero básicamente y fundamentalmente hay algunos autores que entienden que esa parte del Evangelio de Marcos real y efectivamente fue una añadidura por los manuscritos que han aparecido después, etc. Eso no sabemos. Mientras tanto está esa parte ahí en lo que el HV viene. Bueno, el HV viene significa para nosotros los dominicanos en lo que el tiempo pasa. Lo han dejado ahí por si acaso. Pero ya sea que usted crea que está en los idiomas originales o que está originalmente ese texto o no, por lo menos el texto sí nos dice cosas que están avaladas en las Escrituras en otro sitio, en el libro de Hechos. ¿Y qué es lo que están hablando de aquí? Dice: vayan, capítulo 15, por todo el mundo y prediquen, otra vez, proclamen la buena noticia a todos, bautizando. Y dice en el versículo 17 que señales milagrosas van a acontecer. Y en el versículo 20 nos dice: los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Este texto, que está avalado por la experiencia que se vio en el capítulo de Hechos, nos presenta una faceta de la gran comisión, que es depender del poder espiritual y de las grandes maravillas que pueden acompañar este mensaje. No estamos diciendo que cada vez que se predique este mensaje va a haber un milagro necesariamente. Un milagro como se entiende que se va a abrir el mar rojo o que, no sé, que va a llover hacia arriba, algo así. Pero la verdad es que por lo menos va a haber un milagro, que pueda haber un milagro de transformación de vidas, de que muertos espirituales resucitan, y ya eso es suficiente milagro. Pero sí, aquí el contexto lo que nos está refiriendo son obras de maravillas y de poder, de que hay una dimensión espiritual poderosa en la proclamación del mensaje del Evangelio. Y eso es algo a tomar en cuenta, muy, muy en cuenta, sobre todo en estos días. Nosotros podemos tener como iglesia, como institución, como organizaciones, 50,000 formas de hacer las cosas. Podemos pensar en metodologías, podemos pensar en manuales, en 50,000 cosas, y todo eso está bien. Pero real y efectivamente la obra de proclamación del Evangelio es algo espiritual y que debe de ser hecha en el poder de Dios. Torrey
refiriéndose al estado actual de la iglesia. Bueno, en aquella época decía: pienso que sería perfectamente seguro decir que nunca en la historia la iglesia de Cristo ha sido tan llena, tan hábil, tan profunda y perfectamente organizada como hoy. Nuestra maquinaria es maravillosa, es simplemente perfecta, pero es una maquinaria sin poder. Y cuando las cosas no van bien, en vez de ir a la fuente real de nuestro fallo, nuestra negligencia en depender de Dios y buscar su poder, nosotros buscamos alrededor nuestro para ver si encontramos una nueva organización que podamos levantar, una nueva rueda que podamos añadir a nuestra maquinaria. Dice: si tú estás tratando de servir a Dios en tu forma pobre, débil, deja eso. Tú debes servir a Dios en su fuerza, en su forma triunfante. Pero dirás: no tengo habilidad natural. Entonces obtén habilidad sobrenatural. La religión de Jesucristo es una religión sobrenatural de principio a fin, y nosotros debemos vivir nuestras vidas en un poder sobrenatural. Yo creo que Torrey aquí describe muy bien el espíritu de este texto. Esta no es una obra administrativa, no es una obra simplemente de logística. Todo eso tiene que estar, pero básica y funcional y fundamentalmente es una obra que debe de ser hecha en el poder de Dios. Esa es, a nuestro entender, la propuesta del valor que le añade Marcos a la Gran Comisión. Ya tenemos Mateo, Marcos, vámonos a Lucas entonces. En Lucas, capítulo 24, el versículo 46, nos dice lo siguiente. Hablando Cristo a los apóstoles, dice: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría, como hacen los heraldos, se anuncia con la autoridad de su nombre, eso lo hemos visto, a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Y noten en qué consiste el mensaje. El mensaje no consiste en llevar alimentos, no consiste en llevar ropa, no consiste en sanar a las personas con medicinas, básica y fundamentalmente. No estamos diciendo que todas y cada una de esas cosas no deben de ser hechas. El evangelio de Dios y el amor de Dios tienen excelentes ejemplos en estas obras de misericordia y del amor divino. Sin embargo, todas esas figuras son como la dama de compañía de la novia, más o menos. La novia es la principal, la dama de compañía tiene un papel secundario, y eso es lo que estamos viendo aquí. Todo eso es secundario. Lo que es principal, nosotros no ganamos mucho como iglesia y como cristianos si nosotros permitimos que personas sanas, bien vestidas y bien alimentadas se vayan al infierno. No se consigue mucho con eso. Sin embargo, lo que aquí nos está diciendo el mensaje del evangelio consiste que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan, metanoia, metacambio, nous mente, para todos aquellos que tengan una transformación de su mente que los lleve a tener una vida diferente, atada al señorío de Cristo. Dice: para todos los que se arrepienten hay perdón de pecados. Ese es el evangelio, y eso es lo que nosotros estamos proclamando. Eso es lo que Cristo nos ha ordenado a proclamar. Dice: ustedes son testigos de estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. El mismo concepto. Es una obra que debe de ser hecha con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Cristo nos acompaña, nos da de su Espíritu y nos da su poder. Poder que es la capacidad de empezar y terminar una tarea dada. A nosotros se nos dio la gran comisión y nosotros tenemos el poder dado por Dios para empezar y concluir esa labor. Bueno, eso es lo que nos aporta Lucas, que el Señor tenía que morir y sufrir. Es decir, que el sufrimiento es parte integral también
de esta labor. Mateo capítulo 20 nos dice también, a partir del versículo 19, hay temor. Sin embargo, varias veces el Señor dice: la paz sea con ustedes. Lo dice en el 19, lo dice en el 20 y más abajo lo dice en el 26. 3 veces el Señor dice: la paz sea con ustedes. Esta labor poderosa debe de ser hecha con la paz de Dios, con la tranquilidad que da una conciencia tranquila y una comunión sana con Él. La paz sea con ustedes. Y ahora viene una declaración. ¿Recuerdan a Lucas, lo que acabamos de leer? Que había sido profetizado que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir y luego resucitar. Sufrimiento y muerte atado a la labor del Mesías. Pues mire lo que dice Juan 20:21. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Así mismo como el Padre envió al Hijo a sufrir y a morir para traer un mensaje redentor, de esa misma manera ahora el Señor nos envía a ti y a mí también a llevar un mensaje redentor con sufrimiento. El sufrimiento también es parte de este evangelio y de la entrega de este evangelio. No podemos tener una cosa sin la otra. Sin embargo, en ese medio de ese anuncio que el Señor nos está mandando también a sufrir, Él nos dice: la paz sea con ustedes. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo os la doy. Paz y tranquilidad en medio del sufrimiento, fortalecidos por una sana comunión con Él. Por lo tanto, el sufrimiento es parte también integral de la entrega de este mensaje. Bueno, ya vimos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos poner algo adicional con Hechos. Hechos capítulo 1 dice que los discípulos, a partir del versículo 6, le preguntaban con insistencia al Señor: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Él les dijo: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder, otra vez la capacidad de empezar y de concluir. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Otra vez la palabra testigo. Y le hablarán, lo proclamarán. Noten cuántas veces aparece ese término. Hablarán, proclamarán. Es algo interesante. Muchas veces nosotros nos quedamos, o algunos se quedan, en que solamente tenemos que predicar con nuestro ejemplo. Pero la verdad es que nuestro ejemplo no lleva a mucha gente al cielo, sino va acompañado de la predicación, de abrir la boca y explicar por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Que no lo hacemos porque somos buena gente, sino que lo hacemos porque somos obedientes a los mandatos de Cristo. Pues tienen que hablarlo, tienen que testificar, tienen que decir lo que ha acontecido, tienen que tener vidas que avalen ese testimonio, pero que avalen un testimonio hablado, vidas que hablen, palabras habladas que son respaldadas por hechos en la vida. Ambas cosas tienen que ir juntas. Dice: le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La secuencia que aparece ahí, que creo que en Reina Valera y en las Américas dice y. Ese término "y" es el mismo término en griego. Y en griego, al igual que en español, simplemente son unas preposiciones copulativas. O sea, son preposiciones que unen una expresión con otra. No necesariamente están diciendo una secuencia. Es decir, el Señor no está diciendo que primero va a Jerusalén, después Judea y después Samaria y después hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa no es la idea principal. Muchas veces se espiritualiza este texto y dicen: nosotros tenemos que predicar en nuestra Jerusalén,
después en nuestra Judea, después en nuestra Samaria. O sea, cuando nosotros acabemos aquí, después pensamos en otra cosa. Y la verdad es que nosotros proponemos que esa no es una idea correcta, sino que nosotros tenemos que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, todo junto, no por secuencia. Si pensamos en secuencia, tenemos varias debilidades. Primera debilidad: nosotros no sabemos cuántos son las personas que Dios ha predeterminado que se conviertan. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a saber que tenemos que cambiar de un sitio a otro? No sabemos. ¿Cuándo nosotros sabemos que todos los que se tienen que convertir en esta ciudad ya se convirtieron? De hecho, si es que se conviertan todos, el evangelio nunca hubiera llegado, nunca hubiera salido de Jerusalén y nunca nos hubiera llegado a nosotros. Todavía en Jerusalén hay personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio. Por lo tanto, todavía se estuviera predicando en Jerusalén, nunca hubiera llegado aquí. Reconocemos que el libro de Hechos tiene esa progresión de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero si nos llevamos de esa progresión, entonces estamos ahora mismo hasta lo último de la tierra. No deberíamos entonces de predicar en nuestra Jerusalén siguiendo esa analogía, espiritualizando el texto. Pero la verdad es que tenemos que predicar aquí a nuestro alrededor, un poquito más lejos y hasta lo último de la tierra. Todos juntos, aquí, allá y más para allá. Es en todos los sitios que tenemos que tener la carga de llevar el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos está presentando Hechos capítulo 1, versículo 8. En todas partes, con el poder del Espíritu Santo y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hermanos queridos, siendo así que esta tarea se nos ha encomendado de proclamar el evangelio con nuestra boca, de poder llevar este mensaje de que Cristo Jesús ha muerto por pecadores, de que el pecador puede encontrar salvación mediante el arrepentimiento y la conversión, que nosotros tenemos, luego de proclamar este mensaje, que enseñar a los discípulos bautizándolos, que es necesario llegar hasta lejos, bautizarlos y enseñarles a que tienen que obedecer todas estas cosas, a que el sufrimiento es parte intrínseca de la entrega de este mensaje, que nosotros, además de sufrir, nosotros podemos disfrutar y entregar este mensaje con la paz que el Señor nos da, revestidos de poder de lo alto. Esta labor todavía la tenemos por delante. Todavía no ha concluido la tarea. Todavía tenemos algo que finalizar, tú y yo. La mala noticia es que la verdad es que durante miles de años, con muchos recursos, nosotros no hemos podido, la iglesia en sentido general, no ha podido concluir esta tarea. Es un ejemplo que siempre se pone, que la Coca-Cola en 100 y tantos de años ha logrado que su producto sea conocido por el 96% de la humanidad. Sin embargo, nosotros durante miles de años, todavía la 2/3 partes de la humanidad ni siquiera no conoce del Señor Jesucristo. Y hay una tercera parte que ni siquiera ha oído el nombre de Jesús. Nosotros con más recursos. Pero aquí la parte no es ahora moverte por la culpa. Muévete por el amor a Cristo. Mira la grandeza de lo que Él ha hecho por ti y por mí. Mira la tarea que Él nos ha encomendado. Mira la buena noticia ahora. Nosotros somos la primera generación que tiene la posibilidad, y reitero esa palabra, posibilidad de concluir con la gran comisión en los próximos 25 o 30 años. Por las proyecciones que se han hecho, la cantidad de etnias que se han ido alcanzando para Cristo en los últimos 30 años, cuando usted proyecta estadísticamente, se entiende que en los próximos 25 o 30 años se concluya esa tarea. Obviamente eso no es más que un cálculo estadístico. Eso no quiere decir que vaya a ser así. Ni estamos diciendo que nuestro Señor va a venir dentro de 25 o 30 años, porque ya dijimos que ese tipo de cosas no se pueden decir. Pero yo no sé a ti, mi hermano, pero a mí me anima eso. Que uno tenga la posibilidad de ver concluida la labor, que pueda ver la primera generación en el mundo. No quiere decir que lo vayamos a lograr, pero es la primera generación en la historia de la humanidad
que tenemos la posibilidad de concluir la tarea que se nos encomendó hace más de 2000 años, alrededor de 2000 años. La tenemos en la mano, lo podemos concluir. Y entonces el reino de Dios vendrá y el Señor Jesucristo vendrá. Por primera vez aparece una generación que somos tú y yo, que puede ver esa realidad. Estamos próximos a la meta, hermanos. Yo no sé lo que tú entiendes que hay que hacer, pero cualquier cosa que nosotros podamos hacer, debemos hacerla por amor a Cristo. Nuestra meta no debe ser ahora mismo poner nuestros ojos en las guerras, los rumores de guerras, las pestes, los problemas mundiales, sino que todo esto, como decía Mateo 24, no son más que dolores de parto. Dolores de parto. Y nosotros, tú y yo, tenemos la verdad y la esperanza que necesita escuchar el mundo. Tú y yo podemos vivir con una paz que el mundo no ofrece. Tú y yo sabemos perfectamente el fin de la historia. Y el fin de la historia es que nuestro Señor, tú y yo ganamos. Ese es el final de la historia. Que el reino de Cristo se instaura en esta tierra. Que Dios va a morar en medio de los hombres. Que Jerusalén, la Jerusalén celestial va a bajar y va a estar aquí en medio nuestro. Que todos nosotros vamos a disfrutar de una íntima comunión con Dios. Eso vale la pena, mi hermano. Y tú y yo tenemos ese mensaje. Tú y yo tenemos esa esperanza y sabemos que es cierta. Es una tarea por concluir que tenemos por delante. Y con el poder de Dios, con la comunión de su Santo Espíritu, ungidos con su poder de lo alto, podemos concluirla. Dios está con nosotros, Él nos lo prometió. Su Espíritu Santo está con nosotros, Él nos lo prometió. Su poder está con nosotros, Él nos lo prometió. Y muy poca gente con poder de lo alto y con oración han logrado hacer cosas inmensas, históricas, maravillosas, porque Dios ha estado con ellos. El mismo Dios que tú y yo tenemos. Mis hermanos, animémonos. No importa que tú creas que son pocos. No importa que crean que tú eres pequeño. Cualquier persona, Cristo y tú, son, esa sumatoria de Cristo y tú es igual a una mayoría invencible. Invencible. Todavía el mundo no ha conocido o ha conocido muy poco lo que Dios puede hacer con su poder, utilizando a hombres débiles como tú y como yo. Entreguémonos a esta labor que falta poco por concluir. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Reciban un abrazo desde Santo Domingo y yo espero algún día que Dios me dé el privilegio de poder darles un abrazo en persona. Oremos. Señor, gracias por este momento. Gracias, Señor, por este día. Queremos rogarte, suplicarte que tú bendigas tu palabra y tú concedas, Señor, que muchos de los que han escuchado tu palabra hoy no retengan una sola palabra que haya sido dicha por este predicador en sus propias fuerzas. Sin embargo, Padre, yo te ruego que tú martilles en los corazones de todos los que oigan estas palabras, que hayan venido de ti. Las palabras que sean tuyas, concédele, Señor, que todos las escuchen, las recuerden y las pongan en práctica. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por tu compañía. Ayúdanos, Señor, a concluir con esta labor que tú nos has encomendado. En Cristo Jesús. Amén.